Buen día, a continuación voy a explicar el proyecto 3 de Nantu Tetris para la materia de electrónica digital. Mi nombre es Cristian, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana. Primero tenemos el One Bit Register, es el registro de un bit. Este circuito secuencial tiene dos condiciones. Nos dice que si la entrada de carga es 1, la salida en t más 1 es igual a la entrada en t. Pero si la entrada de carga es 0, la salida en t más 1 será igual a la salida en t. Es decir, tenemos el comportamiento de un flip-flop, pero con una entrada de control, es decir, con un multiplexor. Así que, como podemos ver, la entrada del multiplexor es la entrada y la entrada 1 del multiplexor y la entrada 2 del multiplexor es la misma salida del flip-flop. Aquí tenemos un loop. Y la entrada de control del MUX es el load. Así que con la salida del MUX, que va a ser la entrada del flip-flop, y la salida del flip-flop va a ser la misma entrada del MUX. Y ya después de esto también tenemos la salida de todo el registro. Luego tenemos el registro de 16 bits o n bits. Este circuito es un bus de 16 registros de un bit, es decir, es como tener 16 registros de un bit con 16 bits de entrada y 16 bits de salida. Continuando, aquí tenemos nuestra primera memoria RAM, nuestra RAM de 8 bits. Esta memoria RAM cuenta con 8 registros y tenemos una entrada, el load, que entra a un demultiplexor, la cual tiene un selector llamado address o dirección, a la cual se va a mandar el load a los 8 registros de 16 bits, de los cuales consta nuestra memoria RAM. Entonces, como podemos ver, este demultiplexor es de un selector de 3 bits, o sea que es un demux 8-way. Así que principalmente el funcionamiento es que con la address se selecciona el registro hacia el cual queremos que vaya nuestro load. Después de que pasa por el registro, esta salida del registro ingresa a un multiplexor, la cual también tiene un multiplexor también de 8 caminos, que tiene su selector address de 3 bits. Entra a este multiplexor y el selector nos selecciona la salida del registro de la cual queremos, y esta es la que nos da automáticamente la salida. Continuando, seguimos con la RAM 16. Bueno, podemos ver que ahora de ahora en adelante cada memoria RAM que construyamos va a tener más o menos como una semejanza en que siempre va a tener un demultiplexador de entrada y un multiplexador de salida, pero sí va a tener ciertas, y en medio de ellos dos siempre va a haber o un registro, o unos registros, o una memoria RAM, o unas memorias RAM de menor capacidad. Entonces, en este caso, ya en lo que avanzamos, o lo que hace diferencia, es que tenemos en la parte del selector, que lo llamamos address, el que da dirección al load, ya tenemos 3 bits seleccionados, y también podemos ver que aquí lo conforman 8 memorias RAM de 8 bits.
Es decir, como ya son memorias RAM, cada una también va a tener su entrada, su salida, su address y su load. Y cada memoria RAM de 8 bits va a tener su propio address de 3 bits. Entonces básicamente ese es el funcionamiento. Tenemos el load con el load de entrada y el address de 3 bits. Esto nos va a seleccionar 3 bits y nos los va a meter en las memorias RAM. Luego ya el resultado de estas memorias se van a meter al multiplexador, al MUX, que también tiene su selector de 3 bits, y esto nos va a dar la salida total de la memoria. Ahora continuamos con la memoria RAM, pero de 512 bits. Como decía anteriormente, el funcionamiento pues se mantiene. Tenemos un demux al principio, un mux al final, y entre ellos memorias RAM de menor capacidad. En este caso tenemos 8 memorias RAM de 64 bits, y también se aumenta la capacidad del address, ya que pues al principio de la programación del chip nos dicen que tenemos un address de 9 bits. Entonces, como ya sabemos que 3 se quedan en el MUX o en el demux, entonces los otros 6 deben quedar en cada una de las memorias RAM de 64. Y de nuevo tienen el mismo funcionamiento. Tenemos la entrada load, el que da la dirección, en este caso el address. Tenemos las 8 memorias RAM. Luego las salidas de estas memorias RAM se dirigen hacia un multiplexor que tiene un selector también de 3 bits, y este nos da la salida. Quería informar que estos diagramas circuitales los hice gracias a Logisim. Bueno, continuando, tenemos la memoria RAM de 4 kilobits. Como venía diciendo, se mantiene el funcionamiento. Tenemos un demux al principio, un mux al final, y entre ellos dos tenemos 8 memorias RAM de menor capacidad. En este caso son de 512 bits, y aquí podemos ver que pues el chip nos dice que el address tiene 12 bits, los cuales sabemos que 3 se quedan en los plexores. Entonces cada memoria RAM de 512 bits va a tener un address de 9 bits. E igual tienen su entrada, su salida, su address y su entrada de control, su load. Y sucede lo mismo. Tenemos el load de entrada, pasa por el demux. El demux, pues pasando por el address, nos escoge la RAM que nos va a almacenar. Luego los resultados de estas RAM entran al multiplexor, y con la ayuda del selector address de 3 bits nos da la salida de toda la memoria RAM. Y continuando, tenemos la memoria RAM de 16 kilobits. De nuevo se mantiene el funcionamiento. Tenemos el de multiplexor al principio, el multiplexor al final, pero esta vez, como solamente tenemos en el medio solamente tenemos 4 memorias RAM de menor valor, esta vez pues de 4 kilobits, ya los plexores no van a tener selectores de 3 bits, sino que solamente de 2 bits. Y también el chip nos sugiere que el address en general tiene 14 bits. Entonces, si sabemos que 2 bits se quedan en los plexores, entendemos que los
otros 12 bits se quedan en cada una de las memorias RAM de 4 kilobits y continúa el mismo funcionamiento. Tenemos el loop de entrada, el selector de 2 bits, que es el address. Este nos selecciona el bit que van a ir a cada una de las memorias RAM. Luego cada salida de las RAM entran a un multiplexor y por el selector nos dan la salida total de la memoria RAM de 16 kilobits. Bueno, por último tenemos el circuito PC. Este circuito, pues el mismo chip lo define como un contador de 16 bits con entradas de control, de carga y de restauración. Podemos verlos, pues, que nos dan las condiciones de cómo deben ser las entradas de control. Entonces, sabemos que si tenemos, pues, si que una condición significa un multiplexador y aquí nos dicen que es un contador, entonces debemos tener un incrementador también por esta condición. Nos dice que la salida debe ser más 1. Entonces tenemos un incrementador conectado a un multiplexor, el cual tiene su entrada de su selector es incrementador. La salida de este multiplexor está conectada a la entrada 0 del siguiente multiplexor, que es el de carga. Y la salida de este multiplexor está conectado a la entrada 0 del siguiente multiplexor, que es el de restauración. Y podemos ver también que la entrada del incrementador está conectado a la salida del registro. Esto nos recuerda al funcionamiento del flip-flop. Y también este último multiplexor está conectado a la entrada de un registro, ya que recordemos que todo esto está pues basado en 16 bits. Entonces, viendo que la entrada del incrementador es la misma salida del registro, aquí se forma un loop y saliendo de ese loop ya tenemos la salida total de toda la PC. Y de una vez miremos el funcionamiento de del cableado y de la programación de los chips. Vamos al proyecto 3. Empecemos con el programa de registro 1 bit. Esperamos. Y tenemos la comparación exitosa. El segundo es el registro de 16 bits. La comparación está buena. Seguimos con la RAM de 8. Lo corremos. Tenemos la comparación exitosa. Continuamos con la RAM de 64.
tenemos la comparación exitosa. Y a pesar de que pues el chip PC es el último, lo voy a correr de una vez aprovechando que lo tengo en esta carpeta. Tenemos la comparación buena. Pasamos a la carpeta B. Aquí tenemos la RAM de 512 bits. Ya podemos notar que es más grande el trabajo para el software. Está el cálculo de pues, la comparación de estas memorias. Comparación exitosa. Seguimos con la RAM de 4 kilobits. Comparación exitosa. Y por último la RAM de 16 bits. De 16 kilobits. Y tenemos la comparación exitosa. Profesor, muchas gracias por su atención. Aquí termina el video.